Jorge Negrete y Doña Rosa, una historia de compasión. Bienvenidos amigos a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. La carretera serpenteaba entre cerros áridos bajo el sol inclemente de mediodía. Jorge Negrete ajustó su sombrero de charro mientras conducía su Cadillac negro por la polvorosa ruta que conectaba San Luis Potosí con la Ciudad de México. A sus 42 años, el charro cantor era una leyenda viviente del cine mexicano. Pero en ese momento se sentía más como un hombre cansado que regresaba a casa después de una gira agotadora por los pueblos del interior. Otro pueblo, otra función, otra multitud gritando mi nombre, murmuró para sí mismo, aflojando la corbata que lo había asfixiado durante la última presentación en el Teatro Principal de San Luis Potosí. La noche anterior había cantado «Ay, Jalisco, no te rajes», ante más de 1000 personas que corearon cada verso como si fuera un himno sagrado. Sus mariachis, que viajaban en el automóvil que lo seguía a prudente distancia, habían dado todo de sí mismos, y él también. Pero algo en su interior se sentía vacío, como si la gloria fuera una moneda que cada vez pesara menos en sus manos. El paisaje cambió gradualmente de los edificios coloniales de San Luis a los extensos campos de agave y mezquites que caracterizan el Bajío mexicano. Jorge encendió la radio del auto buscando algo que lo acompañara en el camino. Las estaciones captaban débilmente, alternando entre música ranchera y noticias sobre la situación política del país. Era 1947, y México vivía una época de transformación bajo el gobierno de Miguel Alemán Valdés. El progreso llegaba a las ciudades, pero Jorge sabía, por sus constantes viajes, que muchos rincones del país permanecían olvidados, como si el tiempo se hubiera detenido en ellos. Jorge Negrete, el ídolo de multitudes, había titulado El Universal esa mañana. La frase lo perseguía mientras manejaba. Ídolo. La palabra le sonaba pesada, casi religiosa. La gente lo veía en las pantallas de cine, lo escuchaba en la radio, compraba sus discos, pero ¿realmente lo conocían? Conocían al hombre detrás del traje de charro bordado, al que a veces despertaba en la madrugada preguntándose si su vida tenía un propósito más allá del entretenimiento. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una curva pronunciada. Al tomar la desviación hacia Querétaro, Jorge redujo la velocidad para esquivar los baches que la última temporada de lluvias había dejado en el asfalto agrietado. Fue entonces cuando algo llamó su atención en el lado derecho de la carretera. Entre un grupo de huizaches y nopales, a unos 20 metros de la orilla del camino, distinguió una figura humana acurrucada. Al principio pensó que podría ser un viajero descansando, pero algo en la postura de esa persona le resultó perturbador. La figura permanecía inmóvil, encogida sobre sí misma, y parecía muy pequeña, casi frágil. Jorge siguió manejando unos cientos de metros más, pero la imagen no se borró de su mente. Su conciencia comenzó a inquietarse, como cuando era niño, y su madre, doña Emilia, le recordaba que la caridad empieza por casa, pero no debe terminar ahí. Finalmente, decidió dar la vuelta. ¿Qué diablos estoy haciendo?, se preguntó mientras hacía una maniobra en U que levantó una nube de polvo. Su auto se dirigió de regreso al lugar donde había visto la figura. Al acercarse, confirmó sus sospechas. Era una mujer mayor, vestida con ropas raídas y desteñidas,
sentada en lo que parecía ser un hoyo cavado en la tierra. Jorge detuvo el Cadillac a prudente distancia y salió lentamente. El calor del mediodía lo golpeó como una bofetada, y el silencio del desierto era casi opresivo, interrumpido únicamente por el zumbido distante de los insectos y el crujir de las ramas secas mecidas por la brisa. Sus botas de charol crujieron sobre la grava mientras se acercaba cautelosamente. La mujer levantó la vista cuando escuchó sus pasos. Jorge se detuvo al ver sus ojos, hundidos, cansados, pero aún con un destello de dignidad que ninguna adversidad había logrado apagar. Debía tener cerca de 70 años, calculó, aunque las arrugas profundas y la piel curtida por el sol hablaban de una vida llena de dificultades. Su cabello gris estaba recogido en un moño deshecho y sus manos, arrugadas como papel viejo, sostenían un odre de cuero agrietado. «Buenos días, señora», dijo Jorge, quitándose el sombrero en un gesto automático de respeto. Su voz, que había conquistado teatros y salas de cine de todo el país, sonó extrañamente pequeña en la inmensidad del paisaje. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y recelo. No era común que alguien se detuviera en esa carretera desierta, mucho menos un hombre tan elegantemente vestido. «Buenos días, señor», respondió con voz temblorosa, aunque tratando de mantener la compostura. «¿Se le ofrece algo?» Jorge se fijó entonces en los detalles que desde el auto no había podido distinguir. El hoyo en el que estaba sentada la mujer había sido cavado con cuidado, como una pequeña cueva improvisada entre las raíces de un mezquite. Alrededor había algunos trapos que parecían servir de cama, una olla de barro agrietada y restos de tortillas duras. La realidad de la situación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Disculpe la pregunta, señora, pero ¿vive usted aquí?» Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas que se esforzó por contener. Asintió lentamente, como si admitir su situación fuera la cosa más difícil del mundo. «Sí, señor, desde hace 3 semanas. No tengo a dónde más ir». Jorge sintió que algo se removía en su pecho. Había conocido la pobreza en su juventud, antes de que la fama lo rescatara de una vida modesta en Guanajuato, pero nunca había visto algo así. Esta mujer no era simplemente pobre, estaba completamente desamparada, viviendo como los animales del desierto, sin más techo que el cielo y más cama que la tierra dura. «¿Cómo se llama usted, señora?» «Rosa, señor. Rosa Hernández, pero todos me dicen Doña Rosa». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar su nombre, como si al hacerlo estuviera reafirmando una identidad que las circunstancias habían tratado de arrebatarle. «Mucho gusto, Doña Rosa. Yo soy Jorge, Jorge Negrete». La mujer lo miró más atentamente entonces, entrecerrando los ojos como si tratara de enfocar mejor su vista cansada. Lentamente, un destello de reconocimiento apareció en su rostro. «¿El cantante? ¿El de las películas?» Jorge asintió, sintiéndose extrañamente incómodo con su fama en ese momento. Su éxito, sus películas, su dinero, todo parecía obscenamente superficial ante la cruda realidad de esta mujer. ¿Qué la trajo hasta aquí, Doña Rosa? ¿Cómo terminó viviendo en este lugar? La pregunta abrió las compuertas de una tristeza contenida durante semanas. Doña Rosa comenzó a hablar con voz entrecortada, contando una historia que Jorge sabía que se repetía en miles de rincones de México, pero que nunca había escuchado de primera mano. «Tenía una casita en el pueblo de allá atrás, señor Jorge», comenzó, señalando vagamente hacia el sur. «Nada lujoso, pero era mía. Bueno, la rentaba, pero había sido mi hogar por más de 20 años. Mi hijo Joaquín se enfermó hace un año. Cáncer en el estómago», dijeron los doctores. Jorge se sentó en una roca cercana, dándose cuenta de que esta conversación requería tiempo y atención completa. A lo lejos pudo ver que el auto con sus mariachis se había detenido también, probablemente preguntándose qué estaba haciendo su jefe. «Vendí todo lo que tenía para pagar los doctores y las medicinas», continuó Doña Rosa.
los muebles, las joyas de mi difunta madre, hasta los animales, pero no fue suficiente. Joaquín murió hace 3 meses y yo me quedé sin dinero para pagar la renta. El dueño me dio un mes de gracia, pero después me echó. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas surcadas. Jorge sintió un nudo en la garganta. ¿No tiene más familia? ¿Otros hijos, hermanos? Una hermana en Guadalajara, pero no hemos hablado en años. Tuvimos problemas por la herencia de mis padres y el orgullo. Ay, señor Jorge, el orgullo es una cosa terrible. Ahora me da pena buscarla, presentarme así, tan acabada. Jorge entendió. El orgullo mexicano, que podía ser una virtud, también podía convertirse en una prisión. ¿Cuántas veces había visto esa misma dignidad herida en los rostros de su propia familia, en los pueblos donde cantaba? Y las autoridades del pueblo, la iglesia, no hay nadie que pueda ayudarla. Doña Rosa soltó una risa amarga. El presidente municipal dice que no hay presupuesto para casos como el mío. El padre de la iglesia me dio comida un par de veces, pero también tiene sus límites. La gente del pueblo son buena gente, señor, pero también viven al día. No pueden cargar con una vieja inútil como yo. Usted no es inútil, dijo Jorge con una firmeza que lo sorprendió incluso a él. Ninguna persona es inútil, doña Rosa. La mujer lo miró con una expresión que mezcló gratitud y escepticismo. Es usted muy amable, señor Jorge, pero mire dónde estoy. Esto es lo que vale mi vida ahora. Un hoyo en la tierra junto a una carretera. Jorge se puso de pie y caminó algunos pasos, tratando de procesar todo lo que había escuchado. El sol seguía implacable sobre sus cabezas, y pudo imaginar lo que debía ser pasar las noches en ese lugar, expuesta al frío del desierto, a los animales salvajes, a la lluvia cuando llegara. Doña Rosa, ¿cuándo fue la última vez que comió algo decente? Ayer por la mañana. Un camionero se detuvo y me regaló unas tortillas y frijoles. Fue muy bondadoso. Jorge miró hacia su auto, donde sabía que tenía una canasta con comida que había preparado para el viaje. Pero se dio cuenta de que darle comida sería solo un parche temporal en una herida que requería cirugía mayor. ¿Sabe qué, doña Rosa? Creo que el destino me trajo por esta carretera hoy. La mujer lo miró con curiosidad. Como dice, llevo años cantando sobre México, sobre su gente, sobre la dignidad y el orgullo de nuestro pueblo, pero creo que hasta ahora no había entendido realmente lo que eso significa. Usted me está enseñando algo importante. No entiendo, señor. Jorge se acuclilló frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Me está enseñando que la verdadera riqueza de México no está en los teatros donde canto, ni en las películas que hago. Está en personas como usted, que a pesar de todo, siguen manteniendo su dignidad. Por primera vez, desde que había comenzado la conversación, doña Rosa sonrió ligeramente. Era una sonrisa triste, pero genuina. Es usted muy gentil, señor Jorge, pero las palabras bonitas no llenan el estómago ni dan techo. Ah, tiene razón, admitió Jorge. Las palabras no bastan, pero las acciones sí. Se dirigió hacia su auto, dejando a doña Rosa confundida. Regresó con la canasta de comida y una botella de agua. Esto es para empezar, dijo, colocando la canasta junto a ella. Pero no es suficiente, y lo sé. ¿Me permite preguntarle algo, doña Rosa? Si pudiera recuperar su vida, si tuviera una segunda oportunidad, ¿qué haría? Los ojos de la el sol comenzaba a declinar cuando Jorge terminó de acomodar a doña Rosa en la modesta pensión de doña Carmen, en el centro del pueblo de San Miguel de los Remedios. La anciana se había resistido al principio, insistiendo en que no podía aceptar tal generosidad, pero la firme gentileza del cantante había vencido sus objeciones. «Mire usted, doña Rosa», le había dicho Jorge mientras ayudaba a bajar sus pocas pertenencias del automóvil. «Esto no es caridad,
Es justicia. Nadie merece vivir como usted ha estado viviendo, y menos una mujer que ha trabajado toda su vida para sacar adelante a su familia. Doña Carmen, una mujer robusta de unos 50 años, con el cabello recogido en un chongo y delantal manchado de masa de tortillas, había recibido a la anciana con los brazos abiertos. Era conocida en todo San Miguel por su buen corazón y por nunca cerrar la puerta a quien necesitara un techo, aunque muchas veces eso significara que ella misma comiera menos. «Aquí está su cuarto, doña Rosa», dijo Carmen, abriendo la puerta de una habitación pequeña pero limpia, con una cama de hierro forjado cubierta por una colcha tejida a mano, una cómoda de madera gastada pero sólida, y una ventana que daba al patio interior donde crecían algunas bugambilias. No es gran cosa, pero las sábanas están limpias y hay agua caliente en las mañanas. Rosa se sentó en el borde de la cama con cuidado, como si temiera que fuera a desvanecerse. Sus dedos, nudosos por los años y el trabajo, acariciaron la colcha suavemente. «No recuerdo la última vez que dormí en una cama de verdad», murmuró, y Jorge sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Pues ya es hora de que lo haga otra vez», respondió él, carraspeando para disimular la emoción. «Doña Carmen, ¿me permite hablar con usted un momento?» Salieron al pasillo y Jorge sacó su cartera de piel. Carmen alzó las manos inmediatamente. «Ay, no, señor Negrete, no puedo aceptar». «Sí puede y va a aceptar», la interrumpió Jorge con una sonrisa. «No es para usted, es para doña Rosa, para su comida, sus medicinas, lo que necesite, y si algo sobra, úselo para ayudar a otros que lo necesiten». Le extendió varios billetes, más dinero del que Carmen había visto junto en muchos meses. Ella los tomó con manos temblorosas. «Dios se lo va a pagar, señor. Dios ya me ha pagado dándome la oportunidad de hacer esto», respondió Jorge. «Solo una cosa más. Mañana en la mañana va a venir el doctor Herrera a revisarla. Es un buen hombre, no se preocupe por los costos». Cuando regresaron al cuarto, encontraron a doña Rosa parada frente a la ventana, mirando el patio donde algunas gallinas picoteaban entre las plantas. «¿Está bien, doña Rosa?», preguntó Jorge acercándose. «Sí, mijo. Es que hace tanto tiempo que no veía flores», dijo sin voltear. «En mi casa tenía un jardín pequeño, nada elegante, pero mis rosas eran las más bonitas de la cuadra». «¿Y qué les pasó?». Rosa se encogió de hombros. «Cuando me enfermé, no pude cuidarlas, y después, cuando tuve que vender la casa...». Su voz se quebró un poco. «El comprador las arrancó todas. Dijo que iba a hacer un estacionamiento». Jorge sintió una oleada de indignación, pero se contuvo. Ya habría tiempo para la rabia. Ahora lo importante era la esperanza. «¿Sabe qué, doña Rosa? Mañana, después de que la vea el doctor, la voy a llevar al vivero de don Aurelio. Vamos a comprar semillas, plantas, lo que usted quiera, y le vamos a pedir a doña Carmen permiso para hacer un pequeño jardín aquí en el patio». Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. «¿De verdad haría eso por mí?». «No solo lo haría, lo voy a hacer». Esa noche, Jorge no regresó inmediatamente a la capital como había planeado. En lugar de eso, se quedó en el único hotel del pueblo, un edificio de 2 pisos, con paredes encaladas y balcones de hierro forjado que había visto días mejores. Su habitación era espartana pero limpia. Una cama, un lavabo, una silla de madera y un crucifijo en la pared. Se sentó en el borde de la cama y se quitó las botas, masajeándose los pies cansados. Por la ventana abierta entraba el sonido de la vida nocturna del pueblo, el ladrar distante de los perros, el murmullo de conversaciones desde la cantina al final de la calle, el rasgueo de una guitarra que alguien tocaba en su patio. Jorge había crecido en un pueblo no muy diferente a este. Su familia no había sido pobre, pero tampoco rica, y recordaba vívidamente las historias que su madre le contaba sobre los vecinos que habían caído en desgracia, sobre familias enteras que habían perdido todo de la noche a la mañana por una enfermedad, una mala cosecha o simplemente por la mala suerte.
La fama es un préstamo, le había dicho su padre una vez, cuando Jorge había comenzado a tener éxito en el cine y la música. Lo que hagas con ella determinará si la vida te la cobra con intereses o te permite quedártela. Hasta ahora, Jorge había usado su fama principalmente para abrir puertas, para conseguir mejores papeles, para ganar más dinero. No estaba mal, era parte del juego. Pero el encuentro con doña Rosa le había mostrado otra posibilidad, otra manera de ser famoso. Se levantó y caminó hasta la ventana. El pueblo se extendía ante él bajo la luz de la luna. Casitas humildes con techos de teja, calles de tierra, la iglesia con su campanario que se alzaba como un dedo señalando al cielo. Era México en su forma más pura, sin adornos ni pretensiones. En la distancia podía ver las luces de la pensión de doña Carmen. Una de ellas, sabía, era la del cuarto donde doña Rosa dormía por primera vez en meses, en una cama de verdad, con sábanas limpias y un techo sólido sobre su cabeza. Jorge sacó su guitarra del estuche y se sentó en la silla junto a la ventana. No para componer, no para practicar, sino simplemente para sentir las cuerdas bajo sus dedos, para encontrar en la música el eco de lo que había vivido ese día. Comenzó a tocar suavemente, casi en murmullo, una melodía que no tenía nombre, pero que parecía brotar directamente de su corazón. Era triste y esperanzadora a la vez, como la historia de doña Rosa, como la vida misma. Un gato apareció en el alféizar de la ventana, un animal flaco y gris que lo miró con curiosidad antes de acurrucarse para escuchar. Jorge sonrió. «Tú también andas perdido, ¿verdad, amigo?». El gato ronroneó como respuesta, y Jorge siguió tocando hasta que la luna se ocultó tras las nubes y el pueblo se sumergió en un silencio profundo, interrumpido solo por el viento que susurraba entre las hojas de los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, Jorge Negrete se durmió sintiéndose completamente en paz consigo mismo. Mananá, capítulo 7. El despertar de un pueblo. La mañana siguiente llegó acompañada del repique de campanas de la iglesia de San Miguel, llamando a los fieles a la misa de 6. Jorge despertó sintiéndose más descansado de lo que había estado en semanas, a pesar de haber dormido en una cama que había conocido días mejores. Se vistió sin prisa, eligiendo ropa sencilla, pantalones de gabardina, camisa blanca y un sombrero de paja que había comprado años atrás en Michoacán. Nada que gritara estrella de cine. Hoy quería ser simplemente Jorge, el hombre que había decidido ayudar a una anciana en problemas. El comedor del hotel era pequeño y modesto, con solo 4 mesas cubiertas por manteles de cuadros azules y blancos. La dueña, doña Refugio, una mujer menuda de cabello cano recogido en trenzas, lo recibió con una mezcla de nerviosismo y orgullo. «Buenos días, señor Negrete. ¿Cómo durmió usted?». «Muy bien, gracias. ¿Me podría preparar algo sencillo? ¿Huevos rancheros? ¿Café de olla? ¿Lo que tenga?». «Por supuesto. Y no se preocupe, no le voy a cobrar. Es un honor tenerlo aquí». Jorge alzó la mano suavemente. «Le agradezco, doña Refugio, pero prefiero pagar. Usted trabaja duro por su dinero y yo respeto eso». Mientras desayunaba, otros huéspedes comenzaron a llegar al comedor. Un comerciante de ganado que viajaba hacia Guadalajara, una maestra que regresaba de visitar a su familia, un joven médico veterinario. Al principio hablaban en voz baja, lanzando miradas curiosas hacia su mesa, pero Jorge los saludó con naturalidad, y pronto la conversación fluyó con normalidad. «¿Es cierto que ayudó a doña Rosa ayer?», preguntó la maestra, una mujer de mediana edad, con lentes redondos y aspecto serio pero bondadoso. «Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho», respondió Jorge. «Pues no cualquier persona lo hace», murmuró el comerciante. «Yo he pasado por esa carretera docenas de veces y siempre vi a la pobre señora ahí, pero…». Se encogió de hombros, avergonzado. «Todos hemos pasado por ahí», admitió el veterinario. «Uno se dice a sí mismo que no puede ayudar a todos, que es problema del gobierno, que…». Se detuvo,
negando con la cabeza. Al final son solo excusas. Jorge no respondió inmediatamente, pero sentía que algo importante estaba sucediendo en esa conversación. Era como si su acción del día anterior hubiera removido algo en la conciencia colectiva del pueblo. Después de desayunar, caminó hasta la pensión de doña Carmen. El pueblo despertaba lentamente. Las mujeres barrían las banquetas frente a sus casas, los comerciantes abrían sus negocios, los niños corrían hacia la escuela con sus uniformes bien planchados. Encontró a doña Rosa sentada en el patio de la pensión, vestida con un vestido limpio que doña Carmen le había prestado, contemplando las bugambilias mientras tomaba café en una taza de barro. ¿Cómo durmió, doña Rosa? Como hace años que no dormía, mijo. Soñé con mi jardín, con mis rosas. Se veía diferente, descansada, con algo parecido a la esperanza brillando en sus ojos. ¿Lista para ver al doctor? Ay, no sé. Hace tanto tiempo que no voy con un doctor. ¿Y si encuentra algo malo? Jorge se sentó en una silla junto a ella. ¿Sabe qué? Si encuentra algo, lo vamos a tratar. Y si no encuentra nada grave, vamos a celebrar. Pero no sabremos nada hasta que la revise. El doctor Herrera llegó puntualmente a las 9. Era un hombre joven, recién graduado, que había decidido establecer su práctica en San Miguel en lugar de buscar fortuna en la capital. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás, bigote fino y la paciencia infinita que caracteriza a los buenos médicos rurales. La consulta duró casi 1 hora. Jorge esperó en el patio, conversando con doña Carmen sobre la posibilidad del jardín y observando cómo la vida cotidiana del pueblo se desarrollaba al otro lado de las paredes. Cuando doña Rosa salió del cuarto convertido en consulta temporal, sonreía. Detrás de ella, el doctor Herrera parecía satisfecho. «Buenas noticias», anunció el médico. Doña Rosa tiene desnutrición y algunos problemas menores relacionados con la edad y las condiciones en que ha estado viviendo, pero nada que no se pueda tratar con buena alimentación, vitaminas y un poco de cuidado. Jorge sintió que se le quitaba un peso de encima. La mañana del segundo día amaneció con el característico aroma del café de olla y el pan dulce que emanaba de la panadería de don Evaristo, justo enfrente de la pensión donde doña Rosa había pasado su primera noche digna en meses. Jorge Negrete se había levantado temprano, inquieto por una serie de pensamientos que lo habían mantenido despierto hasta altas horas de la madrugada. Mientras se afeitaba frente al espejo agrietado de su habitación en el único hotel del pueblo, Jorge observó su reflejo con una intensidad que no era habitual en él. Sus ojos oscuros, que habían conquistado multitudes en los cines de todo México, ahora reflejaban una preocupación profunda que iba más allá de la simple compasión por una anciana desamparada. Era como si el encuentro con doña Rosa hubiera removido algo en su interior, una inquietud que había estado dormida bajo las luces de los reflectores y los aplausos constantes. ¿Cuántas doñas Rosas hay en este México que tanto canto?, se preguntó en voz baja, mientras se enjuagaba la cara con agua fría. La pregunta resonó en el pequeño cuarto con una fuerza que lo sorprendió a él mismo. Se vistió con una elegancia casual que había perfeccionado a lo largo de los años. Pantalones de lana gris, camisa blanca impecablemente planchada y una chaqueta de cuero que le daba un aire de sofisticación sin perder la cercanía con el pueblo. Al salir del hotel, el sol matutino lo recibió con una calidez que contrastaba con la frialdad que había sentido en su pecho durante la noche. La pensión de doña Carmen estaba a apenas 2 cuadras, pero Jorge decidió caminar lentamente, observando con nuevos ojos las calles empedradas de San Miguel de los Remedios. El pueblo, que había visitado en numerosas ocasiones durante sus giras, ahora se le presentaba con una claridad descarnada. Notó las casas con techos de lámina oxidada, los niños descalzos que jugaban con pelotas hechas de trapos, las mujeres que cargaban pesados cántaros de agua desde el pozo comunal.
Buenos días, don Jorge. Lo saludó Remedios, una mujer de mediana edad que barría la entrada de su pequeña tienda de abarrotes. Su sonrisa era genuina, pero Jorge pudo percibir algo más en sus ojos, una mezcla de admiración y expectativa que lo hizo sentir incómodo. Buenos días, Remedios. ¿Cómo amaneciste? Pues aquí andamos, echándole ganas como siempre, respondió ella, apoyándose en su escoba. Oiga, don Jorge, ya nos enteramos de lo que hizo ayer por doña Rosa. Qué bonito gesto de su parte. Jorge asintió, pero no pudo evitar notar la manera en que Remedios lo miraba, como si esperara algo más de él. Era una mirada que había visto antes, en los ojos de sus admiradores, pero esta vez tenía un matiz diferente. No era la admiración ciega hacia una estrella del cine, sino algo más profundo y complejo. La esperanza de que alguien con influencia pudiera hacer una diferencia real en sus vidas. Al llegar a la pensión, encontró a doña Rosa, sentada en el pequeño patio interior, bajo la sombra de un árbol de bugambilia. Llevaba puesto un vestido sencillo pero limpio, que evidentemente doña Carmen le había proporcionado. Su cabello gris estaba recogido en un moño bajo, y por primera vez desde que la conoció, Jorge pudo ver su rostro completamente limpio. Era una mujer de facciones nobles, con arrugas, que hablaban de una vida de trabajo duro, pero también de sonrisas frecuentes en tiempos mejores. «Buenos días, doña Rosa», la saludó Jorge, quitándose el sombrero con la cortesía que su madre le había inculcado desde niño. «Ay, don Jorge», respondió ella intentando levantarse, «no se hubiera molestado en venir tan temprano. Por favor, no se levante», dijo él, acercándose a sentarse en una silla de mimbre junto a ella. «¿Durmió bien?» «Como no había dormido en meses, se lo juro por mi Madre Santísima», confesó doña Rosa, y sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. «Doña Carmen me trató como si fuera su propia familia. Me dio una cena caliente, una cama limpia. Ay, don Jorge, no sé cómo pagarle todo esto». Jorge observó a la anciana con atención. A la luz del día pudo apreciar mejor su condición física. Estaba delgada, demasiado delgada, y sus manos mostraban las cicatrices de meses de supervivencia en condiciones brutales. Pero había algo más que lo inquietaba. La manera en que doña Rosa lo miraba, con una mezcla de gratitud y vergüenza que le resultaba dolorosa de presenciar. «Doña Rosa», comenzó Jorge con suavidad, «me gustaría que me contara más sobre su vida. ¿Siempre vivió aquí en San Miguel?» La anciana suspiró profundamente antes de responder. «No, don Jorge, yo soy de un ranchito que está como a 2 horas de aquí, San Antonio de las Flores. Mi esposo, que en paz descanse, era campesino. Trabajábamos una parcela pequeña, pero nos alcanzaba para vivir dignamente. Criamos 4 hijos ahí». «¿Y qué pasó con sus hijos?», preguntó Jorge, aunque intuía que la respuesta no sería fácil de escuchar. «Mi Esperanza se casó y se fue a Guadalajara. De vez en cuando me mandaba una cartita, pero hace como 2 años que no sé nada de ella», comenzó doña Rosa contando con los dedos. «Mi Carlos murió en un accidente en la mina cuando tenía apenas 22 años. Mi Miguel se fue pa'l norte a buscar trabajo, y tampoco he sabido de él, y mi Joaquín...» Su voz se quebró y tardó un momento en continuar. «Mi Joaquín era mi consentido, el más chico. Se enfermó de los pulmones hace 3 años. Vendí todo lo que tenía para pagar doctores y medicinas, pero no se pudo hacer nada». Jorge sintió un nudo en la garganta. La historia de doña Rosa no era única. Era el reflejo de miles de familias mexicanas que luchaban contra la pobreza, la enfermedad y la dispersión familiar sin ningún tipo de red de apoyo social. «Después de que murió mi Joaquín, ya no pude seguir trabajando la tierra sola», continuó doña Rosa. «La vendí por lo que me quisieron dar y me vine aquí al pueblo, pensando que podría encontrar algún trabajito. Pero ya ve usted, don Jorge, ¿quién va a ocupar a una vieja como yo?». La conversación fue interrumpida por la llegada de doña Carmen, quien apareció con una bandeja de café caliente y pan dulce. Era una mujer robusta,
de unos 50 años, con el cabello recogido en una trenza y un delantal floreado que había visto mejores tiempos. «Buenos días, don Jorge», lo saludó con una sonrisa que no logró ocultar completamente su nerviosismo por tener a una celebridad en su modesta pensión. «Le traje un cafecito. Es de la olla, como nos gusta por acá». «Muy amable, doña Carmen. Muchas gracias», respondió Jorge aceptando la taza humeante. El café tenía el sabor auténtico de canela y piloncillo que siempre le recordaba su infancia en Guanajuato. Mientras tomaban el desayuno, Jorge observó la interacción entre las dos mujeres. Doña Carmen trataba a doña Rosa con una familiaridad cariñosa, pero él podía percibir también la preocupación subyacente. La pensión era claramente un negocio pequeño, y mantener a una huésped que no podía pagar no era algo que pudiera sostener por mucho tiempo. «Doña Carmen», dijo Jorge después de terminar su café, «¿podría hablar con usted un momento a solas?» «Por supuesto, don Jorge. Doña Rosa, ¿por qué no va a descansar un ratito a su cuarto? Ya regresamos». Una vez que se quedaron solos en el patio, Jorge fue directo al grano. «Doña Carmen, quiero pagarle por el hospedaje y la comida de doña Rosa. No solo por estos días, sino por el tiempo que sea necesario». La mujer lo miró con sorpresa genuina. «Ay, don Jorge, eso está muy bien de su parte, pero... ¿y después qué? Usted se va a ir, y doña Rosa se va a quedar aquí. Yo no puedo mantenerla para siempre con mi propio dinero». La pregunta golpeó a Jorge con una fuerza inesperada. Doña Carmen había puesto el dedo en la llaga de una cuestión que él había estado evitando enfrentar: la sostenibilidad de su gesto. Dar dinero era fácil cuando se tenía, pero crear una solución duradera requería algo más que buenas intenciones y recursos económicos. «Tiene razón», admitió Jorge. «Necesitamos pensar en algo más permanente, pero mientras tanto, quiero que esté tranquila. Yo me haré cargo de todos los gastos». «No es solo por el dinero, don Jorge», continuó doña Carmen con una franqueza que él no esperaba. «Es que doña Rosa necesita algo más que un cuarto y comida. Necesita sentirse útil, sentir que su vida tiene propósito. Yo la veo en las tardes, sentada ahí en el patio, y a veces la cacho llorando. No es solo por la pobreza, es por la soledad, por sentirse como una carga». Las palabras de doña Carmen resonaron en Jorge con una claridad que lo sobresaltó. Durante años, él había canalizado su éxito y su fama hacia el entretenimiento, hacia hacer feliz a la gente por unas horas en el cine o en sus presentaciones. Pero nunca se había enfrentado a la complejidad de los problemas sociales reales, a la diferencia entre ayudar puntualmente y crear cambios significativos. «¿Qué sugiere usted?», preguntó Jorge, genuinamente interesado en su opinión. «Pues mire, don Jorge, aquí en el pueblo hay muchas personas como doña Rosa, gente mayor que no tiene familia que los cuide, o que la familia se fue a las ciudades grandes o al otro lado. Si de verdad quiere ayudar, quizás podría hablar con el presidente municipal, ver si se puede hacer algo más grande». La sugerencia de doña Carmen encendió algo en la mente de Jorge. Por primera vez desde el encuentro con doña Rosa, comenzó a vislumbrar la posibilidad de que su fama y sus recursos pudieran ser utilizados no solo para ayudar a una persona, sino para generar un impacto más amplio en la comunidad. «¿Cómo se llama el presidente municipal?», preguntó. «Don Aurelio Mendoza. Es un hombre bueno, pero ya ve usted cómo son estas cosas. Sin presupuesto y sin apoyo de arriba, pues no se puede hacer mucho». Jorge se quedó pensativo por un momento. La idea comenzaba a tomar forma en su mente, pero sabía que necesitaba tiempo para procesarla completamente. Por ahora, lo importante era asegurar el bienestar inmediato de doña Rosa y comenzar a construir las bases para algo más grande. «Doña Carmen, voy a salir un rato a caminar por el pueblo, a conocer un poco mejor la situación. Mientras tanto, por favor, cuide bien de doña Rosa, y no se preocupe por el dinero. Yo me encargo de todo». Al salir de la pensión,
Jorge se dirigió hacia la plaza principal de San Miguel de los Remedios. El pueblo comenzaba a desperezarse bajo el sol matutino. Los comerciantes abrían sus pequeños negocios, las mujeres se dirigían al mercado con sus canastas, los hombres se reunían en las esquinas para discutir el trabajo del día. Pero ahora Jorge veía todo esto con ojos diferentes, más atentos a los detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Se sentó en una de las bancas de hierro forjado que rodeaban la pequeña plaza, bajo la sombra de un laurel centenario. Desde ahí podía observar el ir y venir de la gente sin ser demasiado conspicuo, aunque era imposible pasar completamente desapercibido siendo quien era. «Con permiso, ¿usted es Jorge Negrete?», le preguntó un hombre de unos 30 años, acercándose tímidamente a la banca. «Sí, soy yo», respondió Jorge con una sonrisa cordial. La tarde del tercer día en San Miguel de los Remedios había transformado por completo la dinámica del pueblo. Jorge Negrete caminaba por la plaza principal, observando cómo los vecinos se habían organizado espontáneamente en pequeños grupos de conversación. El aire vibraba con una energía diferente, como si las palabras pronunciadas el día anterior hubieran plantado semillas que ahora comenzaban a germinar. Doña Carmen se acercó a él con paso decidido, llevando en las manos un cuaderno de tapas gastadas y un lápiz mordisqueado por el uso. «Señor Negrete, vengo a proponerle algo importante», dijo la mujer, ajustándose el rebozo sobre los hombros. «Anoche no pude dormir pensando en lo que usted dijo sobre los olvidados de nuestro pueblo». Jorge se detuvo frente a la fuente central, donde el agua caía con un sonido constante que había acompañado las generaciones de sanmiguelenses durante décadas. «Dígame, doña Carmen», la escucho con atención. La mujer abrió su cuaderno revelando páginas llenas de nombres escritos con letra cuidadosa pero temblorosa. «Mire, durante toda la madrugada estuve apuntando nombres. Aquí está don Macedonio, que vive solo desde que murió su esposa y ya no puede trabajar en el campo por el reumatismo. Aquí doña Esperanza, que cuida a sus 3 nietos porque su hija se fue al norte y nunca regresó. Y aquí don Crescencio, que perdió la vista pero sigue intentando reparar zapatos con las manos». Jorge tomó el cuaderno con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. Cada nombre representaba una historia, una vida que transcurría en silencio mientras el mundo giraba a su alrededor. «¿Cuántos nombres tiene aquí, doña Carmen?» «43», respondió con la voz entrecortada. «Y eso que apenas empecé. Si me pusiera a recordar bien, seguramente serían el doble». En ese momento se acercó don Evaristo, el panadero, secándose las manos en el delantal blanco manchado de harina. «Disculpe que interrumpa, pero no pude evitar escuchar. Yo también tengo nombres que agregar a esa lista», dijo con la respiración agitada, como si hubiera corrido desde su panadería. «Está la viuda de don Filomeno, que viene cada 2 días a pedirme las sobras del pan, porque no tiene para comprar. Y está también el muchacho Aurelio, que quedó huérfano el año pasado y duerme donde puede». Jorge sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. La realidad que se desplegaba ante él era mucho más compleja y extensa de lo que había imaginado inicialmente. «Don Evaristo, doña Carmen, lo que ustedes están haciendo es extraordinario. Están dando nombre y rostro a quienes viven en las sombras». La plaza comenzó a llenarse gradualmente. Como si una corriente invisible hubiera transmitido la noticia, los vecinos se aproximaban con curiosidad y cierta expectativa. Jorge reconoció algunas caras de los días anteriores: la señora que vendía tortillas en la esquina, el herrero que había cerrado su taller para escucharlo hablar sobre doña Rosa, los niños que lo habían seguido por las calles polvorientas. «¿Qué proponen que hagamos?», preguntó Jorge, dirigiendo la mirada hacia el pequeño grupo que se había formado a su alrededor. Doña Carmen cerró su cuaderno y lo abrazó contra el pecho.
Yo creo que deberíamos hacer lo mismo que usted hizo con doña Rosa, pero de manera organizada. Cada familia podría hacerse cargo de ayudar a una persona necesitada. No se trata de dar limosna, sino de crear una red donde nadie quede completamente solo. Don Evaristo asintió con vehemencia. Exactamente. Yo puedo comprometer 1 kilo de pan diario para repartir entre quienes más lo necesiten. Y estoy seguro de que otros comerciantes podrían hacer algo similar. Jorge sintió una mezcla de admiración y responsabilidad. Lo que había comenzado como un acto impulsivo de compasión estaba evolucionando hacia algo mucho más grande y sistematizado. Me parece una idea maravillosa, dijo, pero necesitamos asegurarnos de que esto no sea solo un entusiasmo momentáneo. Estas personas necesitan apoyo constante, no ayuda esporádica. En ese momento, desde el otro extremo de la plaza, llegó corriendo Pablito, el niño que días atrás había guiado a Jorge hasta el hoyo donde encontraron a doña Rosa. «¡Señor Jorge! ¡Señor Jorge!», gritaba agitando los brazos. «Doña Rosa quiere hablar con usted. Dice que es muy importante». El grupo completo se dirigió hacia la pensión, donde encontraron a doña Rosa sentada en el pequeño patio interior, tejiendo con manos temblorosas, pero decididas. Al ver a Jorge, intentó levantarse, pero él le pidió con un gesto que permaneciera sentada. «Doña Rosa, Pablito me dijo que quería hablar conmigo». La anciana dejó su tejido sobre el regazo y levantó la mirada. Sus ojos, que días antes reflejaban solo vacío y desesperanza, ahora brillaban con una luz diferente. «Señor Negrete, he estado pensando mucho estos días. Usted me salvó la vida, es cierto, pero lo que más me ha impactado es ver cómo su gesto ha despertado algo en este pueblo». Jorge se acuclilló junto a ella para estar a su altura. «Cuénteme qué ha observado, doña Rosa». «Ayer en la noche, cuando ya todos creían que yo dormía, escuché a doña Carmen hablando con otras señoras sobre cómo ayudar a más personas. Hoy temprano vino don Evaristo a preguntarme si conocía a alguna familia que necesitara pan. Y esta tarde llegó un muchacho joven preguntando si yo sabía de algún anciano que necesitara compañía». La voz de doña Rosa se quebró ligeramente, pero continuó. «En mis 70 años de vida nunca había visto algo así. Es como si usted hubiera encendido una vela y esa pequeña luz hubiera iluminado rincones que todos sabíamos que existían, pero que preferíamos no ver». Jorge sintió el peso de las palabras de la anciana. Comprendió que su responsabilidad iba más allá del acto individual de caridad. Se había convertido, sin proponérselo, en el catalizador de un movimiento de conciencia colectiva. «Doña Rosa, su testimonio es muy valioso, pero dígame, ¿qué piensa usted que deberíamos hacer ahora?». La anciana tomó sus manos con una firmeza sorprendente. «Yo creo que usted debe cantar». La respuesta tomó a Jorge por sorpresa. «¿Cantar? Sí, señor Negrete. Usted es famoso por su voz, por sus canciones. La gente lo conoce y lo respeta. Si usted canta aquí, en esta plaza, hablando de lo que está pasando, su voz llegará mucho más lejos que nuestras palabras». Jorge reflexionó sobre la propuesta. Tenía razón. Su voz, su arte, podrían ser herramientas poderosas para amplificar el mensaje. ¿Qué sugiere que cante? Cante sobre nosotros, los olvidados. Cante sobre la esperanza que nace cuando alguien se detiene a mirarnos. Cante sobre este pueblo que está despertando. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo las paredes de adobe con tonos dorados y rojizos. Jorge se puso de pie y miró hacia la plaza, donde los vecinos continuaban congregándose, como si intuyeran que algo importante estaba por suceder. «Doña Rosa, creo que tiene usted razón. Mi voz puede ser el puente entre lo que está pasando aquí y lo que necesita saber el resto del mundo». Esa noche, mientras cenaba en el pequeño comedor de la pensión, Jorge escribió en una servilleta de papel las primeras líneas de lo que se convertiría en una de sus canciones más recordadas.
Las palabras fluían naturalmente, inspiradas en los rostros que había conocido, en las historias que había escuchado, en la transformación que había presenciado. Al terminar, leyó en voz baja. En el hoyo de un camino, una rosa marchitaba, pero un pueblo la encontró y su alma floreció. Doña Carmen, que servía café en las mesas cercanas, se detuvo al escuchar. «Señor Negrete, ¿está componiendo una canción sobre nosotros?». Jorge sonrió, doblando cuidadosamente la servilleta. «Estoy componiendo una canción sobre la esperanza, doña Carmen, sobre lo que sucede cuando las personas deciden no mirar hacia otro lado». La noche cayó sobre San Miguel de los Remedios con una serenidad especial. En las casas de adobe, las familias cenaban hablando de planes para ayudar a sus vecinos necesitados. En la plaza, algunos jóvenes habían comenzado a organizar brigadas de apoyo. Y en la pensión de doña Carmen, un cantante famoso terminaba de escribir una canción que hablaría de la dignidad de los olvidados. Jorge se durmió esa noche sabiendo que al día siguiente tendría que tomar una decisión importante: cómo usar su fama y su talento para asegurar que lo que había comenzado en San Miguel de los Remedios no fuera solo un momento hermoso, sino el inicio de algo permanente. El cuarto amanecer en San Miguel de los Remedios llegó acompañado de una brisa fresca que movía suavemente las hojas de los álamos que rodeaban la plaza principal. Jorge Negrete despertó con la melodía completa resonando en su cabeza, como si durante el sueño su subconsciente hubiera terminado de pulir cada nota, cada pausa, cada inflexión que necesitaba la canción. Se vistió con cuidado especial esa mañana. Pantalón de charro negro, camisa blanca impecable y su sombrero de ala ancha que tantas veces había usado en presentaciones importantes. Pero esta vez el atuendo no era para deslumbrar a una audiencia pagada en un teatro lujoso, sino para honrar a las personas más humildes que había conocido en su vida. Al bajar al comedor de la pensión, encontró a doña Rosa desayunando lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el primero en mucho tiempo. Su apariencia había mejorado notablemente en esos días. El cabello peinado, la ropa limpia y sobre todo una dignidad recuperada que se reflejaba en su postura erguida. «Buenos días, doña Rosa. ¿Cómo amaneció?» «Con muchas ganas de escuchar esa canción que estuvo escribiendo anoche, señor Negrete. Doña Carmen me contó que la inspiré yo, pero creo que se equivoca. Creo que la inspiró este pueblo entero». Jorge se sentó frente a ella, aceptando la taza de café humeante que le ofreció doña Carmen. «Tiene razón, doña Rosa. La canción habla de usted, pero también de don Macedonio, de doña Esperanza, del joven Aurelio y de todos aquellos que aparecen en la lista que está haciendo doña Carmen. ¿Ya decidió dónde la va a cantar por primera vez?» Jorge había reflexionado sobre esto durante toda la noche. Sabía que el momento y el lugar de presentación serían cruciales para el impacto que quisiera generar. Aquí, en la plaza de San Miguel, esta tarde, cuando el sol esté por ocultarse. Quiero que la escuchen primero las personas para quienes la escribí. Doña Rosa sonrió y extendió su mano arrugada para tocar la de Jorge. «Eso está bien, muy bien. Las canciones deben nacer donde nacieron los sentimientos que las inspiraron». Después del desayuno, Jorge salió a caminar por las calles del pueblo, pero esta vez con un propósito diferente. Quería visitar personalmente a algunas de las personas de la lista de doña Carmen, no para hacer actos de caridad, sino para conocer sus historias y asegurar que su canción reflejara con autenticidad sus realidades. Su primera parada fue la casa de don Macedonio, un hombre de 70 años que vivía solo en una construcción de adobe con techo de lámina, situada al final de una calle sin pavimentar. El anciano estaba sentado en la única silla que tenía, bajo la sombra de un mes. El cuarto día en San Miguel de los Remedios comenzó con una actividad inusual en la plaza principal.
Jorge Negrete despertó temprano en la pensión de doña Carmen, alertado por el murmullo de voces que llegaba desde la calle. Al asomarse por la ventana de su habitación, quedó sorprendido por lo que vio. Decenas de personas habían llegado durante la madrugada, algunas en camiones destartalados, otras caminando desde pueblos vecinos, todas cargando bultos, canastas y herramientas. «Oiga, don Jorge», le gritó Evaristo desde abajo, el panadero que se había convertido en uno de los organizadores más entusiastas. «Baje a ver esto. Ha llegado gente de Dolores Hidalgo, de San Luis de la Paz, hasta de Guanajuato capital». Jorge se vistió rápidamente y bajó a la plaza. El espectáculo que encontró lo conmovió profundamente. Una mujer robusta de mediana edad, con las manos callosas de quien ha trabajado la tierra toda su vida, se acercó a él con una sonrisa tímida pero decidida. «Señor Negrete, me llamo Esperanza Morales. Vengo de San José Iturbide con mis 3 hermanas. Escuchamos en la radio lo que está haciendo por doña Rosa y... bueno, nosotras también hemos pasado necesidades. Sabemos lo que es estar solas y sin ayuda». Esperanza señaló hacia un grupo de mujeres que descargaban ollas enormes de un camión. «Trajimos pozole para toda la gente que va a trabajar hoy, y mi hermana Luz es muy buena con la aguja. Puede arreglar ropa vieja para que parezca nueva». Un hombre mayor, con el sombrero desgastado por el sol y las botas cubiertas del polvo del camino, se acercó al grupo. «Con su permiso, señor. Me dicen Raimundo Castellanos. Vengo de Mineral de Pozos. Soy albañil de oficio, y aunque ya estoy retirado, estas manos todavía saben hacer milagros con el adobe y la cal. Si hay que arreglar casas, aquí estoy». Jorge estrechó la mano del hombre, sintiendo la firmeza de décadas de trabajo honesto. «Don Raimundo, su presencia es un regalo. Pero dígame, ¿cómo se enteraron de lo que está pasando aquí?» «Ay, señor Negrete, usted no sabe el poder que tienen sus palabras», intervino una mujer joven con un bebé en brazos. «Mi compadre tiene radio en Dolores Hidalgo y ayer transmitieron un reportaje sobre lo que está haciendo aquí. Cuando mi esposo lo escuchó, me dijo: Petra, prepara las cosas, vamos a ayudar». La plaza se había transformado en un hervidero de actividad organizada. Doña Remedios, la maestra del pueblo, había instalado una mesa improvisada donde registraba a todos los voluntarios, anotando sus habilidades y lo que habían traído para colaborar. A su lado, el padre Joaquín bendecía silenciosamente cada nuevo grupo que llegaba, sus ojos brillando con una emoción que no había experimentado en años. «Jorge», le dijo el sacerdote, acercándose mientras observaba la escena, «en mis 40 años de ministerio nunca había visto algo así. Es como si hubieran plantado una semilla de esperanza y ésta hubiera germinado en cada corazón que tocó». Un joven con camisa de manta y guaraches se acercó corriendo con el rostro encendido por la emoción. «Señor Negrete, soy reportero del periódico El Regional de León. ¿Podría hacerle unas preguntas? Esta historia tiene que conocerla todo Guanajuato». Jorge miró al muchacho, calculando que no tendría más de 25 años. Su entusiasmo era genuino, pero el cantante había aprendido a ser cauteloso con la prensa. «¿Cómo te llamas, joven?» «Sebastián Herrera, para servirle. Estudié periodismo en la capital, pero regresé a mi tierra porque creo que aquí también pasan cosas importantes, y lo que usted está haciendo, esto sí que es importante». «Está bien, Sebastián, pero con una condición. Quiero que la protagonista de tu artículo sea la gente de este pueblo, no yo. Ellos son los verdaderos héroes de esta historia». Mientras Jorge hablaba con el periodista, doña Rosa apareció caminando lentamente hacia la plaza, apoyándose en el bastón que le había conseguido el doctor Méndez. Su transformación en apenas 4 días era notable. Llevaba un vestido limpio que le habían regalado las señoras del pueblo. Su cabello estaba peinado con cuidado, y aunque su rostro aún mostraba las marcas del sufrimiento, había recuperado una dignidad que conmovía a quienes la veían.
Buenos días tenga usted, don Jorge, le dijo con voz más firme que antes. Vine a agradecerle a toda esta gente que ha venido por mi culpa. No, no, doña Rosa, intervino Esperanza Morales, acercándose a la anciana con cariño maternal. No hemos venido por su culpa, hemos venido por su causa. Hay una gran diferencia. Un aplauso espontáneo brotó de la multitud cuando vieron a doña Rosa. No era un aplauso de lástima, sino de respeto y solidaridad. La anciana, abrumada por la emoción, comenzó a llorar, pero esta vez sus lágrimas eran de gratitud y esperanza. El doctor Méndez se acercó al grupo, cargando su maletín médico. «Doña Rosa, aprovechando que hay tanta gente aquí, voy a instalar una consulta médica gratuita en el salón parroquial. Hay muchas personas que han venido desde lejos y seguramente necesitan atención médica que no pueden pagar. Doctor», le dijo Jorge, «¿qué necesita para la consulta?» «En realidad, ya lo tengo casi todo organizado. El padre Joaquín me prestó el salón y doña Remedios consiguió unas mesas y sillas. Lo único que me faltaría sería medicinas», completó Jorge. «Deme una lista de lo que necesita. Yo me encargo de conseguirlas». Sebastián Herrera había estado tomando notas furiosamente durante toda la conversación. «Señor Negrete, ¿puedo preguntarle qué es lo que más lo ha impresionado de todo esto?» Jorge reflexionó un momento, observando la actividad que bullía a su alrededor. Había niños jugando entre las piernas de los adultos, mujeres organizando la comida, hombres planificando las reparaciones que había que hacer, ancianos compartiendo historias bajo la sombra del kiosco. «Mira, Sebastián, yo pensé que mi papel aquí era ayudar a una anciana necesitada, pero me he dado cuenta de que mi verdadero papel ha sido ser el pretexto para que toda esta gente descubra que el poder de cambiar las cosas lo tienen ellos mismos. Yo solo fui la chispa, pero el fuego lo pusieron ellos». El periodista anotó cuidadosamente las palabras del cantante. «¿Y qué va a pasar cuando usted se vaya? ¿Cree que esto va a continuar?» Antes de que Jorge pudiera responder, don Evaristo se acercó al grupo. «Oiga, joven periodista, déjeme decirle algo. Aquí en San Miguel de los Remedios siempre hemos sido gente trabajadora y solidaria. Lo que pasó es que a veces necesitamos que alguien nos recuerde quiénes somos. Don Jorge nos lo recordó y ahora ya no se nos va a olvidar». La mañana avanzó con una eficiencia sorprendente. Se habían formado varios grupos de trabajo. Uno se encargaba de preparar la comida para todos los voluntarios. Otro catalogaba las donaciones que habían llegado de los pueblos vecinos. Un tercero planificaba las reparaciones que había que hacer en las casas más necesitadas del pueblo. Y un cuarto, liderado por doña Remedios, organizaba actividades educativas para los niños que habían venido con sus padres. Jorge se movía entre los diferentes grupos, escuchando, aprendiendo y ocasionalmente ofreciendo sugerencias. Pero lo que más lo impresionaba era la naturalidad con que la gente había asumido el liderazgo. No esperaban que él les dijera qué hacer. Ellos mismos identificaban las necesidades y encontraban las soluciones. Al mediodía, el aroma del pozole de las hermanas Morales se extendía por toda la plaza. Habían instalado mesas largas, hechas con tablones y caballetes, y la gente hacía fila pacientemente para recibir su plato. No había distinciones entre los que habían venido a ayudar y los que necesitaban ayuda. Todos compartían la misma mesa, la misma comida, la misma dignidad. Jorge se sentó junto a doña Rosa, ambos con sus platos de pozole humeante. La anciana comía despacio, saboreando cada cucharada como si fuera un manjar exquisito. «Don Jorge», le dijo con voz suave, «yo ya soy muy vieja para entender muchas cosas, pero esto que está pasando, ¿de verdad es por mí?» Jorge dejó su cuchara y miró a la mujer que había desencadenado toda esta transformación. «Doña Rosa, usted fue el principio, pero esto ya es mucho más grande que usted o que yo. Esto es lo que pasa cuando la gente buena decide que ya no va a quedarse callada viendo el sufrimiento de otros».
La anciana asintió lentamente. Mi difunto esposo siempre decía que los milagros no bajan del cielo, sino que salen del corazón de la gente. Creo que él tenía razón. Por la tarde, cuando el calor empezó a ceder, los grupos de trabajo presentaron sus planes. Don Raimundo había inspeccionado la casita donde vivía doña Rosa antes de perder todo, y su diagnóstico era optimista. La estructura estaba sólida, solo necesitaba reparaciones menores que podían completarse en 2 días. Lo que necesitamos, explicó el albañil a la asamblea improvisada, son algunos sacos de cemento, cal, un poco de pintura y unas tejas para el techo. La mano de obra la ponemos nosotros. Esperanza Morales se levantó para hablar. Mis hermanas y yo hemos estado revisando la ropa que trajeron de donación. Hay suficiente para vestir a todas las familias necesitadas del pueblo, y lo que sobre lo podemos mandar a otros pueblos que conocemos. Doña Remedios tomó la palabra a continuación. He estado hablando con los maestros que vinieron de otros pueblos. Estamos pensando en organizar un programa de alfabetización para adultos, porque nos dimos cuenta de que hay mucha gente que quiere aprender a leer y escribir. Jorge escuchaba con una mezcla de orgullo y humildad. Todo lo que había querido al detenerse junto a ese hoyo en la carretera era ayudar a una anciana solitaria. Pero había desatado algo mucho más poderoso. Había recordado a una comunidad entera su capacidad de transformar su propia realidad. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de San Miguel de los Remedios con tonos dorados y rojizos, Jorge se subió a la pequeña tarima que habían improvisado en el centro de la plaza. La multitud se fue reuniendo a su alrededor, pero el silencio que se hizo no era el de una audiencia esperando ser entretenida, sino el de una familia escuchando a uno de los suyos. Amigos, comenzó Jorge con voz clara pero cargada de emoción. Cuando llegué aquí hace 4 días, pensé que venía a resolver el problema de una persona, pero ustedes me han enseñado que los problemas de una persona son los problemas de todos, y que las soluciones también son de todos. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Jorge continuó. Mañana voy a tener que seguir mi camino, porque tengo compromisos que cumplir. Pero me voy sabiendo que aquí he dejado más de lo que me llevo. He dejado un pedazo de mi corazón, y me llevo la certeza de que México está lleno de gente como ustedes, gente que cuando se lo propone puede mover montañas. Los aplausos fueron largos y calurosos, pero Jorge levantó la mano pidiendo silencio. Pero antes de irme, quiero pedirles un favor. Quiero que me prometan que no van a dejar que esto termine aquí, que van a seguir siéndola. El 5.º día en San Miguel de los Remedios amaneció con una brisa fresca que llevaba el aroma de las flores de bugambilia desde los patios cercanos. Jorge Negrete se despertó en la pensión de doña Carmen con una sensación extraña en el pecho, como si algo importante estuviera por suceder. Desde la ventana de su habitación podía ver la plaza principal, donde ya comenzaba el movimiento matutino de los vecinos. Al bajar a desayunar, encontró a doña Carmen preparando café de olla con una sonrisa más amplia de lo habitual. «Buenos días, don Jorge. Tiene visitas esperándolo en la sala». Jorge se alisó la camisa y caminó hacia la pequeña sala de la pensión, donde encontró una escena que no esperaba. Sentados en las sillas de mimbre estaban don Aurelio Mendoza, el carpintero mayor del pueblo, y 3 hombres más que reconoció como comerciantes locales. «Don Jorge», se levantó don Aurelio quitándose el sombrero con respeto. «Venimos a hablar con usted sobre algo importante». «Por supuesto, caballeros. ¿En qué puedo ayudarles?» Don Aurelio intercambió miradas con sus compañeros antes de continuar. «Verá usted lo que ha hecho por doña Rosa y por todo el pueblo. Bueno, nos ha hecho reflexionar. Nosotros también tenemos responsabilidades con nuestra gente». Uno de los comerciantes, un hombre robusto, con bigote canoso, se aclaró la garganta. «Soy Epitacio Herrera. Tengo la tienda de abarrotes más grande del pueblo. Lo que quiero decirle es que
Bueno, llevamos años viendo casos como el de Doña Rosa y siempre pensamos que no era nuestro problema. Pero usted nos ha demostrado que sí lo es, agregó el tercero, un hombre delgado con lentes. Soy el maestro Rodríguez. Dirijo la escuela del pueblo y he visto a muchos niños llegar sin desayunar, con la ropa remendada, y siempre pensé que así eran las cosas. Jorge sintió una calidez creciente en el pecho mientras escuchaba a estos hombres hablar. ¿Qué proponen, caballeros? Don Aurelio se inclinó hacia adelante. Queremos formar un comité permanente de ayuda, no solo para emergencias como la de Doña Rosa, sino para identificar a las familias que necesitan apoyo antes de que lleguen a esos extremos. Epitacio puede donar alimentos básicos cada mes, continuó el maestro. Yo puedo organizar clases de alfabetización gratuitas para adultos. Don Aurelio y sus carpinteros pueden hacer reparaciones en casas que lo necesiten. Jorge se quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que estos hombres estaban proponiendo. Eso es extraordinario, caballeros. Pero, ¿están seguros de que pueden mantener ese compromiso a largo plazo? Don Jorge, respondió Epitacio con firmeza. Mi negocio ha prosperado gracias a esta comunidad. Es hora de devolver algo. Además, mi esposa ya comenzó a convencer a las otras comerciantes para que se sumen. El maestro asintió entusiasmado. Y no somos los únicos. Anoche hubo una reunión en casa del alcalde. La mitad del pueblo estuvo ahí. Todos quieren participar de alguna manera. Jorge se levantó y caminó hacia la ventana, observando la plaza donde algunas mujeres ya comenzaban a vender sus productos matutinos. ¿Saben qué significa esto? Se volvió hacia ellos. Significa que lo que comenzó con Doña Rosa se ha convertido en algo mucho más grande. Han descubierto que la verdadera riqueza de un pueblo no está en sus edificios o comercios, sino en la forma en que sus habitantes se cuidan unos a otros. Don Aurelio sonrió con orgullo. Exactamente, don Jorge. Y queremos que usted sea el padrino honorario de este comité. Su nombre y su apoyo pueden abrir muchas puertas. Por supuesto que acepto, respondió Jorge sin dudarlo, pero con una condición. Esto debe funcionar sin depender de mi presencia. Yo tengo que seguir con mis giras, mis compromisos, pero ustedes deben asegurar que este proyecto perdure y crezca. Los 4 hombres se miraron entre sí y asintieron solemnemente. Entendido, don Jorge. De hecho, ya hemos pensado en eso. Vamos a registrarlo oficialmente como asociación civil. El maestro Rodríguez conoce los procedimientos legales. La conversación continuó durante 1 hora más, detallando planes concretos, responsabilidades específicas y metas a corto y largo plazo. Cuando los hombres se marcharon, Jorge se quedó solo en la sala, sintiendo una mezcla de orgullo y emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Salió de la pensión y caminó hacia la casa de Doña Rosa, que ahora lucía completamente transformada. Las paredes estaban recién pintadas de un blanco luminoso. Las ventanas tenían cortinas nuevas de colores alegres, y en el pequeño jardín frontal florecían geranios rojos que las mujeres del pueblo habían plantado. Al llegar, encontró a Doña Rosa sentada en una mecedora nueva en su porche, tejiendo un rebozo azul cielo. Al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía rejuvenecerla años. «Don Jorge, qué gusto verlo. ¿Ya desayunó? Tengo café recién hecho y unas gorditas que me enseñó a hacer doña Carmen». «Con mucho gusto, doña Rosa». Se sentó en una silla junto a ella y aceptó la taza de café humeante que le ofreció. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de comprensión mutua. «Don Jorge», dijo doña Rosa después de un rato, «quiero que sepa algo. Durante todos esos meses que viví en ese hoyo junto a la carretera, llegué a pensar que el mundo se había olvidado de que existía, que mi vida ya no importaba». Jorge la miró con atención, sintiendo la profundidad de sus palabras. «Pero usted me demostró que estaba equivocada. No solo me devolvió un hogar, me devolvió la dignidad.
Me recordó que sigo siendo una persona que merece respeto y cariño. Doña Rosa, lo único que hice fue lo que cualquier persona decente habría hecho. Ella negó suavemente con la cabeza. No, don Jorge. Muchas personas pasaron por esa carretera durante esos meses. Algunas me dieron una moneda o un pedazo de pan, y les agradezco. Pero usted fue el único que se detuvo a verme realmente, a escuchar mi historia, a tratarme como si mi vida importara. Jorge sintió un nudo en la garganta. Las palabras de doña Rosa tocaban algo profundo en su interior, algo que había estado buscando sin saberlo durante años de éxito y fama. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?, continuó ella. Que su ejemplo despertó lo mejor de toda esta gente. Ahora tengo vecinos que me traen comida, jóvenes que me ayudan con las compras, niños que vienen a escuchar mis historias. Toda mi vida he vivido en este pueblo, pero nunca me había sentido tan acompañada. Jorge observó a su alrededor. Era mediodía, y la vida del pueblo fluía con normalidad, pero ahora él podía ver cosas que antes habían pasado desapercibidas. Una mujer mayor cargaba canastas pesadas, y dos jóvenes se acercaron inmediatamente a ayudarla. Un grupo de niños jugaba en la plaza bajo la atenta mirada de varias madres que se habían organizado para cuidarlos en turnos. En la esquina, don Epitacio repartía frutas gratuitas a una familia que claramente no podía pagarlas. «Mire a su alrededor, doña Rosa», dijo Jorge con una sonrisa. «Esto ya no es solo su historia. Esto se ha convertido en la historia de todo un pueblo que decidió ser mejor». Esa tarde, Jorge recibió un telegrama que había estado esperando. Era de la Ciudad de México, confirmando su participación en una película importante que comenzaría a filmarse en 2 semanas. Era una oportunidad profesional significativa que no podía postergar más. Mientras leía el telegrama, sintió una mezcla de emoción profesional y tristeza personal. Sabía que había llegado el momento de partir, pero también sabía que San Miguel de los Remedios había cambiado algo fundamental en él. La noticia de que Jorge Negrete partiría al día siguiente se extendió por San Miguel de los Remedios como las ondas en un estanque. No fue necesario que él hiciera ningún anuncio oficial. La información viajó de boca en boca con esa velocidad particular que caracteriza a los pueblos pequeños, donde las noticias importantes parecen volar por el aire. Jorge pasó la mañana del 6º día organizando los últimos detalles del comité de ayuda que habían formado los vecinos. En la presidencia municipal se reunió con el alcalde Ramírez y con los miembros fundadores para firmar los documentos oficiales que darían vida legal a la asociación. Comité de Solidaridad San Miguel de los Remedios. Leyó Jorge en voz alta el nombre que habían elegido. Me parece perfecto, directo y claro en su propósito. El alcalde, que al principio había mostrado resistencia al movimiento iniciado por Jorge, ahora parecía completamente comprometido con el proyecto. Don Jorge, quiero que sepa que desde la presidencia municipal daremos todo el apoyo necesario. Hemos destinado un presupuesto mensual para casos de emergencia y facilitaremos todos los trámites burocráticos. Eso me da mucha tranquilidad, señor alcalde. Pero recuerden que lo más importante no es el dinero que puedan destinar, sino la voluntad sostenida de mantenerse unidos en este propósito. Después de la reunión oficial, Jorge caminó por las calles del pueblo con una sensación agridulce. Cada esquina, cada rostro conocido, cada saludo cariñoso de los vecinos le recordaba los días intensos que había vivido ahí. No había sido una visita cualquiera, había sido una transformación mutua. Al pasar por la carretera donde había encontrado a doña Rosa, se detuvo en el lugar exacto. Ya no quedaban rastros del pequeño hoyo entre los arbustos. Los vecinos habían nivelado el terreno y plantado flores silvestres. Una pequeña cruz de madera pintada de blanco marcaba el sitio, no como memorial de tristeza, sino como recordatorio de esperanza. En la base de la cruz, alguien había escrito con letras cuidadosas:
Aquí comenzó la solidaridad de nuestro pueblo. Jorge sonrió al leer esas palabras. Era exactamente el tipo de reconocimiento sencillo, pero profundo, que caracterizaba a esta gente. De regreso al centro, encontró a Tomás Herrera esperándolo en la plaza. El joven periodista cargaba una cámara fotográfica y un cuaderno lleno de notas. Don Jorge, ¿podríamos hablar un momento? Quiero escribir un artículo sobre todo lo que ha pasado aquí, pero necesito su perspectiva final. Se sentaron en una banca bajo la sombra de un fresno centenario. Jorge observó el movimiento constante de la plaza. Mujeres que iban al mercado, niños que corrían hacia la escuela, hombres que se dirigían a sus trabajos. Todo parecía normal, pero él sabía que debajo de esa normalidad aparente había nacido algo nuevo. ¿Qué quieres saber exactamente, Tomás? Bueno, cuando llegó aquí hace 6 días, imaginó que esto se convertiría en algo tan grande. Jorge reflexionó antes de responder. Honestamente, no. Cuando vi a doña Rosa en esa carretera, mi único pensamiento fue ayudar a una persona que estaba sufriendo. No tenía ningún plan maestro, ninguna visión de transformar al pueblo entero. ¿Y ahora? ¿Cómo ve lo que ha sucedido? Ahora creo que lo más hermoso de todo es que esto no fue obra mía. Yo simplemente encendí una chispa, pero el fuego lo prendió la gente del pueblo. Ellos descubrieron su propia capacidad de ser mejores, de cuidarse unos a otros. Tomás escribía rápidamente, tratando de capturar no solo las palabras, sino la emoción con que Jorge las decía. ¿Piensa que esto va a durar?